Así que es un problema que cada vez se ve más. El plástico no nada más es cirugía estética, sino también pues hacen reconstrucciones, quemaduras, lipedemas. La grasa se inflama, se hincha, se llena de agua. ¿Qué tipo de cirugía es? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segmento del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Arístides Arellano, que tiene su práctica en la ciudad de Puebla, cirujano plástico con más de 33 años de experiencia, y nuestro tema va a ser lipedema. Hola, ¿qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias, muy buen día. Primero que nada, ¿qué es el lipedema, doctor? Lipedema es una condición de la grasa en algunas personas, principalmente mujeres, no es privativo de mujeres, pero la mayoría lo padecen, y tiene que ver con retención de líquidos en el área donde se acumula la grasa. No es precisamente la obesidad, sino tiene que ver con ciertas áreas donde la grasa se inflama, se hincha, se llena de agua, y eso produce un edema, una inflamación de esa zona, que lamentablemente muchas veces para retirarlo se necesitan tratamientos combinados. Podemos iniciar con una liposucción, una láser lipólisis o también con tratamientos mecánicos como son las botas de presión o hacer tratamientos de radiofrecuencia. En fin, tenemos que estudiar al paciente primero cuáles son las causas con las cuales ellos tienen más líquido. Por ejemplo, están sentados por muchas horas porque su trabajo así lo requiere y ahí van acumulando líquido. Cuando se levantan sienten las piernas pesadas, las piernas hinchadas, el pie o el tobillo también están todos edematizados y les cuesta trabajo caminar. Entonces tenemos que utilizar ahí tal vez presión mecánica para ayudarles a ir desinflamando esa zona. Cuando ya es una acumulación permanente, entonces sí se requiere de llegar a una cirugía. Y estos pacientes tienen el problema que muchas veces hay que hacer varias intervenciones para lograr un cambio adecuado. Ahora, el problema que se genera en esto es que muchas veces lo dejan crecer. Cuando llegan al tratamiento, la piel ya se estiró y no retrae a la posición original. Entonces necesitamos en este tipo de pacientes hacer cierto tipo de cambios o de cuidados, incluyendo muchas veces la resección de la piel, pero esto ya implica cicatrices amplias. Así que es un problema que cada vez se ve más. Tiene que ver mucho también con el tipo de dieta que lleven los pacientes, el sedentarismo y por supuesto la herencia. Entonces, aquellos pacientes que sienten que están reteniendo líquido, la recomendación es asistir con el médico en etapas tempranas para que podamos controlarlo fácilmente. Aquí se me vienen a la mente dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el lipedema y el linfedema? Linfedema es aquella posición donde se ha dañado lo que es la linfa. O sea, te hicieron una resección de ganglios por un cáncer o por algún traumatismo, alguna fractura, cosas así. Y esa es una condición en la cual se va a inflamar, pero solamente una parte del cuerpo, la zona que fue afectada por el cáncer, digamos. ¿O por ese ganglio? Exactamente. Lipedema es solamente acumulación de líquido en la grasa, sin el daño de lo que es los ganglios linfáticos. O sea, no tiene que haber una enfermedad anterior, no tiene que haber un cáncer o no tiene que haber un traumatismo. Simplemente la persona empieza a retener líquido y está mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada, o consume mucha sal, o su dieta no es la adecuada, etcétera. Y el lipedema, ya en los peores de los casos, con una liposucción o algo así, se eliminan las células de grasa y de alguna manera se controla el problema. Si modifican su estilo de vida, sí. Por ejemplo, disminuyen el consumo de lo que es la sal, se vuelven personas que hacen un poco más de ejercicio, ya no están tanto tiempo sentados o parados, en fin, tienen que ir modificando su estilo de vida para que pueda el organismo empezar a funcionar mejor. Inclusive muchos de ellos tienen que estar tomando diuréticos en forma constante para ir ayudando a eliminar líquidos y que no se vayan acumulando. El doctor indicado para tratar el lipedema es el cirujano plástico. En general, sí, aunque podemos echar mano obviamente del internista, el cardiólogo, para que nos vayan controlando toda la parte cardiológica del paciente que no se vaya a afectar y por otro lado ir controlando la parte de la dieta y el resto del organismo que esté funcionando bien. Para eso se encarga el internista. Igualmente podemos echar mano de un nutriólogo si fuera necesario. Excelente.
Me da gusto cuando tenemos este tipo de temas que el plástico no nada más es cirugía estética, sino también pues hacen reconstrucciones, quemaduras, lipedemas y varias otras cosas que su carrera les permite ser el doctor ancla para ayudar a salir adelante, ¿no? Pues, La realidad es que hoy en día, aún en cirugía estética o cirugía reconstructiva, los médicos estamos trabajando en equipo con otras especialidades porque hoy el paciente requiere no nada más de la atención estética desde el punto de vista de cómo me quiero ver, sino qué voy a hacer ahora para que ese resultado le dure toda la vida. Y ahí necesitamos obviamente del resto de los especialistas para que esto pueda suceder. Por ejemplo, si la persona ya está dentro de la menopausia, necesitamos que nos ayude toda la parte de los médicos de medicina regenerativa o los médicos ginecólogos, en fin, dependiendo de lo que vaya necesitando cada persona, y sobre eso vamos hablando con los especialistas para que en forma integral atendamos al paciente. doctor, y aquí cuando el paciente ya requiere cirugía, ¿qué tipo de cirugía es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y la recuperación cómo es? Okay. Si hacemos una liposucción, la recuperación es rápida y probablemente estamos hablando de un procedimiento de hora y media. Pero si ya tenemos que hacer resección de piel, ahí los tiempos varían y va a depender de qué tanta resección de piel necesitamos hacer. Por supuesto, pueden ser cirugías de 3-4 horas y a lo mejor ya la recuperación es mucho más prolongada. Estamos hablando de 3 a 4 semanas. Con una liposucción, la recuperación puede ser de 1 a 2 días y el paciente empieza a hacer sus actividades. He visto los casos, es por parejo, digamos, si te da en las dos piernas, en los dos brazos o algo así, o solo puede ser en uno. Generalmente es simétrico. Siempre es en las dos piernas, los dos brazos, los dos tobillos, etc. Pero sí pudiera ser que algún paciente tuviese solamente en uno de los miembros. Excelente. ¿Algo más que le gustaría agregar sobre el tema, doctor? Aquellos pacientes que tengan dudas si tienen un lipedema, es necesario que acudan inmediatamente con el médico. Cualquier médico les va a hacer el diagnóstico, el médico general, el internista, el cardiólogo, el mismo cirujano plástico, inclusive el dermatólogo también les puede hacer el diagnóstico. Que no pierdan tiempo, porque de esa manera, si lo hacen en forma temprana, los beneficios son muy rápidos, muy buenos y evitan grandes cicatrices. Muchas gracias, doctor. Aquí vamos a dejar los datos de contacto del doctor, la tarjeta digital y todo, para que si tienen dudas o necesitan alguno de estos procedimientos lo puedan contactar y agendar una cita. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Un placer y muy buen día tengan todos ustedes. Gracias, doctor. Después de mi plática con el doctor Arellano, es importante saber que si empiezas a notar hinchazón o cuando duras sentado mucho tiempo y te levantas, sientes que te pesan las extremidades, puedes tener lipedema. Y recuerda, el siempre tratarla antes de que se haga una complicación es lo mejor. Así es que a los primeros signos, lo mejor es que visites a un cirujano plástico certificado que trate este tipo de padecimientos. Gracias por escuchar, dale like y compartir. Y no se te olvide dejarme tus comentarios, eso nos ayuda a generar contenido que sea de tu interés. Hasta la próxima. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.